MS clase. Me liberé, me liberé, me liberé, me liberé, me liberé. Oh shit, me liberé, me liberé, me liberé, me liberé. Hola amigos, bienvenidos a All You Need Química. Mi nombre es Andrés Urquizo, estudiante de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Es un proyecto de química del 108, así que los temas principales que voy a hablar es la estequiometría, leyes proporcionales definidas y leyes proporcionales múltiples. Aquí tenemos la estequiometría. En química, la estequiometría es el cálculo de las relaciones cuantitativas entre los reactivos y productos en el transcurso de una reacción química. El primero que enunció los principios de la estequiometría fue Jeremías Benjamin Richter en 1972, quien descubrió la estequiometría de la siguiente manera. La estequiometría es la ciencia que mide las proporciones cuantitativas o reacciones de la masa de los elementos químicos que están implicados en una reacción química. Principios de la estequiometría. A escala microscópica, una reacción química se produce por la colisión de las partículas que intervienen, ya sean moléculas, átomos o iones, aunque puede producirse también por el choque de algunos átomos o moléculas con otro tipo de partículas, tales como electrones o fotones. Los coeficientes estequiométricos en una ecuación química obedecen al hecho de que los átomos presentes antes de la reacción deben ser los mismos después de la misma. Si bien se habrán reorganizado para producir nuevas sustancias, para encontrar los valores de estos coeficientes se utiliza un procedimiento sistemático llamado ajustes de la reacción química. Aquí tenemos un ejemplo. Una ecuación química ajustada admite varias interpretaciones. Veamos el siguiente ejemplo. 2C2H6 más 7O2. 4CO2 más 6HO2. La primera es la interpretación cualitativa. El etileno CH2C2H6 reacciona con el oxígeno O2 para dar dióxido de carbono, CO2 y agua H2O. Llevar a cabo el ajuste de una reacción química es un paso previo imprescindible para su interpretación y para la realización de cálculos estequiométricos más complejos. Estudia con atención los siguientes ejemplos ilustrados y familiarízate con el proceso a seguir para ajustar ecuaciones químicas sencillas. Aquí vamos con los siguientes ejemplos. Vamos a ajustar la siguiente ecuación química. Hidrógeno más cloro más dan ácido clorhídrico. Vamos a ver por qué. Para ajustar una reacción debemos conseguir que el número de átomos de cada elemento sea el mismo, antes y después de la reacción. En este caso debe haber los mismos átomos de hidrógeno y los mismos átomos de cloro en los reactivos y en los productos. Hemos dibujado una molécula de hidrógeno, H2, una de cloro, Cl2 y una de ácido clorhídrico, que es HCl. Y hemos hecho el recuento de los átomos que hay antes y después de la reacción. Aquí tenemos el ejemplo, los dos reactivos, dos moléculas, dos átomos de hidrógeno y dos átomos de cloro. Aquí tenemos el producto, un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro. Como el número de átomos de cada elemento es reactivo y productos debe ser el mismo, y no es así, donde nos falte átomos debemos añadir las moléculas necesarias para equilibrar las cantidades. Estequiometría en elementos y compuestos. Aquí tenemos los siguientes elementos y compuestos en la estequiometría. Tenemos la masa atómica, masa molecular, reacción y ecuación química, leyes ponderables. Entre las leyes ponderables tenemos las siguientes: ley de la conservación de la masa de Lavoisier, ley de Proust o ley de las proporciones constantes, ley de Dalton o ley de las proporciones múltiples, ley de las proporciones equivalentes o recíprocas. Vamos con la primera ley de las proposiciones definidas o ley de Proust. La ley de Proust puede ser enunciada de la siguiente manera: cuando dos sustancias se combinan para formar un compuesto, ellas deben guardar entre sí las proporciones ciertas y definidas.
aquí tenemos un ejemplo. 4 átomos de plomo más 4 átomos de azufre, 4 unidades de sulfuro de plomo. 4 átomos de plomo más 4 átomos de azufre, 4 unidades de sulfuro de plomo más 2 átomos de azufre. 8 átomos de plomo más 4 átomos de azufre, 4 unidades de sulfuro de plomo más 4 átomos de plomo. Como ejemplo, para obtener sulfato de hierro podemos combinar el hierro y el azufre en la siguiente proporción: 7 partes de hierro por 4 partes de azufre, así obtenemos 11 partes de sulfato de hierro. De acuerdo con la ley tenemos que 7 gramos de hierro más 4 gramos de azufre es igual a 11 gramos de sulfato de hierro. Combinando 9 gramos de hierro con 4 gramos de azufre, aún así conseguimos 11 gramos de sulfato de hierro, pero sobran 2 gramos de hierro. De la misma forma, al combinar 7 gramos de hierro con 5 gramos de azufre, vamos a contener también 11 gramos de sulfato de hierro, pero ahora nos sobra 1 gramo de azufre. Leyes de las proporciones múltiples. La ley de Dalton o leyes de las proporciones múltiples, formulada en 1808 por John Dalton, es una de las leyes más básicas. Fue demostrada por el químico y físico francés Louis-Joseph Gay-Lussac, que nos dice: cuando dos o más de elementos se combinan para dar más de un compuesto, una masa variable de uno de ellos se une a una masa fija del otro, y la primera tiene como relación números canónicos e indistintos. La ley de las proporciones múltiples fue enunciada por John Dalton, como aclaré anteriormente, en 1803. Aquí tenemos un claro ejemplo. Un átomo de azufre más un átomo de oxígeno da igual a una unidad de monóxido de azufre. Un átomo de azufre más un átomo de oxígeno da una unidad de dióxido de azufre. Un átomo de azufre más un átomo de oxígeno da unidad de dióxido de azufre. Aquí nos dice que esta ley indica que cuando dos elementos A y B son capaces de combinarse entre sí para formar varios compuestos distintos, las distintas masas de B que se unen a una cierta masa de A están en relación de números enteros y sencillos. Esta ley ponderal fue la última en enunciarse. Dalton observó y estudió un fenómeno del que Proust, el químico que enunció las leyes de las proporciones constantes, no se había percatado, y es que algunos elementos se combinaban entre sí en distintas proporciones para originar compuestos distintos, debido a lo que hoy se conoce como los diferentes estados de oxidación de un elemento, que es lo que le permite combinarse en diferentes proporciones con otro elemento. Lo que Dalton observó es que estas diferentes proporciones guardan una relación entre sí. La ciudad que me vio nacer luce mojada, mis palmas agrietadas, mi cabeza agitada, mis pulmones son como alas llenos de alquitrán de marihuana, pensando en ir al fin y no volver.